la invitación. Voy a toser muy breve, ya en el pospandio todos están medio dormidos, también ya nos pasamos un poco de tiempo, y básicamente es un recordatorio y resumen para abrir la polémica que trataremos de contestar y muchas cosas que no se van a contestar porque no hay estudios que lo puedan contestar. También un saludo a toda la gente de internet, sobre todo el grupo Oncologose, que está formado por varios oncólogos que van desde Chihuahua hasta Campeche. Espero que nos estén viendo. Hay que recordar que en nuestras instituciones los cánceres colorectalmente avanzados siguen siendo un importante número. Como ven en nuestra serie, que no cambia mucho del 2009 al 2014, que todavía no tenemos todos los números para comparar, pero los cánceres estadios 2, que incluyen desde el T3N0 hasta el T4B con N2, ocupan el 60% de las instituciones públicas, si no es que en un porcentaje mayor. Como estaban mencionando, los tratamientos referidos en las guías actuales incluyen las opciones terapéuticas de radioterapia, quimioterapia y cirugía en diferentes modalidades, por lo cual podemos considerar ahorita que los estándares que ahorita o el estándar de manejo incluyen estas tres opciones terapéuticas que pueden modificarse en cuanto al tipo, a las características, los tiempos o al tipo de procedimiento. Una antes, otra después, quizá a veces obviar alguna, pero podemos considerar que hablar de cáncer de recto, ya sea para el tratamiento inicial o para la enfermedad recurrente, incluye estas modalidades terapéuticas. Sin embargo, empiezan las controversias y ya lo han mencionado. El recto lo consideramos por arriba del conducto anal y en la mayoría de las series lo refieren hasta 15 centímetros, en algunas hasta 2 centímetros. Y la controversia empieza si podemos catalogar a todo el recto con una misma característica, tanto anatómica como fisiológica, y esto pues así no lo es. En la mayoría de las series con radioterapia se incluye solamente menos del 10% de pacientes que estaban por arriba de los 10 centímetros. Entonces no podemos englobar al tercio superior de recto como bien caracterizado en los estudios prospectivos. Y en lo personal, en nuestro centro consideramos una diferencia biológica. Por ahí comentaron que pareciera que no hubiera diferencia entre el recto y el colon. Para nosotros es completamente diferente. Viendo las supervivencias, comparando estadio por estadio, cáncer de colon contra cáncer de recto, el cáncer de recto tiene un pronóstico. El drenaje linfático y vascular que tiene el tercio medio inferior difiere del tercio superior, y nosotros consideramos al tercio superior de recto manejarlo más como un cáncer de colon, no dando la adyuvancia en nuestro centro. Algunos casos requieren situaciones especiales, sobre todo los que ya mencionaba, de alto riesgo, T4B, N2, pudieran ser considerados, pero sin embargo ningún estudio prospectivo los tiene bien caracterizados. Y lo que la doctora Michelle había considerado, no podemos hablar de un grupo único de cáncer de recto. Existen diferentes estadios, diferentes localizaciones del tumor, y también en los diferentes centros tenemos diferentes opciones de tratamiento. Entonces tenemos que adecuarlo a las características exprofesas del estadio valorado preoperatoriamente con los estudios que ya habían mencionado de imagen. También las características de nuestro centro, de los recursos con los que cuente y con la experiencia de nuestros centros, como lo había mencionado la doctora Isel, para realizar tal o cual procedimiento. Entonces, no podemos caracterizar a un paciente único con un tratamiento. En general, los tratamientos oncológicos siempre los hemos considerado, y antiguamente así lo habíamos hecho, con supervivencia global como el primer punto de comparación para cuando queremos cambiar un tratamiento. Sin embargo, esto se ha ido modificando. El control regional, actualmente la preservación del esfínter parecía uno de los objetivos importantes, y eso exigido por los mismos pacientes. La preservación de los órganos adyacentes, porque los tratamientos perioperatorios no están exentos de complicaciones. Un porcentaje significativo de pacientes en los tratamientos neoadyuvantes pueden perder la función anal, y ya, aunque sea un tumor que se pueda conservar el esfínter, es un esfínter que no es útil y puede cambiar la opción terapéutica quirúrgica después de esto. Entonces, también hay trastornos de la función vesical, de la función sexual, cuando hay alteraciones en la vagina, por ejemplo, posradioterapia, o lesión en la cirugía de los nervios erectores del pene, en los cuales
para un paciente joven, claro que va a representar un gran problema. Y por eso actualmente uno de los parámetros con los que los estudios también deben medirse es con la calidad de vida con lo que tienen estos pacientes. Históricamente, desde 1700 que se hizo la primera resección perineal y el segundo hasta 150 años después con Miles, en los cuales se hizo una resección abdominoperineal y que se empezó a estandarizar el manejo de recto, y hasta hace unos años se decía, incluso en los exámenes universitarios, se ponía la pregunta, ¿cuál es el manejo del cáncer de recto? Y dicen, resección abdominoperineal como un estándar, y que esto ha ido cambiando. Y como lo mencionó ya la doctora Itzel, desde Hill, con la excisión mesorrectal total, han venido una serie de cambios en los cuales, aunado con los tratamientos de radioquimioterapia, han cambiado las conductas en cáncer de recto. Y hoy por hoy, el armamento terapéutico de cirugía va a depender del estadio inicial del paciente y cómo respondió a los tratamientos ayudantes, pudiendo ser de una cirugía muy limitada, inclusive transrectal, como lo habían mencionado, a una cirugía ultra radical, como aquí están mencionadas. Nada más para comentar que, bueno, desde el punto de vista laparoscópica, prácticamente se han podido reproducir todo este tipo de procedimientos. Hoy en la literatura encontramos exenteraciones pélvicas por vía laparoscópica. Lo único que yo no encontré fueron las resecciones compuestas, y esto es cuando hay que hacer resecciones óseas. Pero la cirugía abierta y laparoscópica, creo que todas las series al menos se caracterizan porque se pueden realizar con la misma seguridad, con la misma morbilidad, con la misma mortalidad, y a veces lo único que difiere es un poco en cuanto a los resultados oncológicos. Como lo había mencionado, y para no ser repetitivo, la excisión mesorrectal total es uno de los estándares que puede cambiar precisamente porque es uno de los puntos de controversia. Hay que hacer cirugía en los pacientes con cáncer de recto, y entonces no necesariamente la excisión mesorrectal total va a ser siempre un estándar. Ya para no hacer mención de algo que ya mencionaron, la excisión mesorrectal total mejoró los controles locorregionales, mejoró la supervivencia. En los estudios europeos se corroboró esto en la era pre-excisión mesorrectal y por excisión mesorrectal, en la cual la recurrencia local prácticamente cayó a la mitad. Las características que tiene que tener este tipo de cirugía, en el cual los márgenes son adecuados, y cuando no son márgenes o una excisión mesorrectal adecuada, cuando es una excisión mesorrectal que es clasificada como los patólogos grado 1, grado 2, en donde hay el mesorrecto incompleto o incluso se alcanza a llegar a ver la muscular del recto, tienen peor pronóstico. La evolución en la cirugía sí se ha dado, ya lo mencionaban, las resecciones muy bajas, ultra bajas, en las cuales cuando incluso está parcialmente comprometido el conducto anal se puede cambiar a unas resecciones interesfintéricas, y solamente cuando hay un compromiso de los músculos del esfínter interno o externo, pudiera ser una condicionante para seguir haciendo la resección abdominoperineal. Pero incluso dentro de las resecciones abdominoperineales se han comparado cuando se hace una resección abdominoperineal clásica contra una resección interesfintérica o externa a los esfínteres, en la cual es más limitado, se aseguran o está reportado mejores márgenes, pero en general tanto el control en la pieza quirúrgica como los resultados a supervivencia parece que son similares. Son de los cambios que se han reportado. Cuando se menciona que a veces la resección anterior baja es superior en cuanto a control locorregional o supervivencia en los cánceres de recto, en la mayoría de los estudios, como lo mencionaron, no están bien caracterizados los estadios, y si quizá en muchos de los casos se están haciendo resecciones abdominoperineales es porque los tumores son de mayor volumen, son más extensos o no respondieron a los tratamientos con quimio-radioterapia. Y este es un punto importante porque a lo mejor no es el tipo de cirugía lo que le está dando un peor pronóstico, sino las características propias del tumor. Y bueno, en estas comparaciones también, las resecciones anteriores bajas con resecciones anteriores todavía ultra bajas interesfintéricas, parece que se mantienen los mismos estándares de supervivencia y control local.
en los cuales se han ido incrementando con los tratamientos. En estas series, casi todas las series tienen los tratamientos neoadyuvantes, la mortalidad casi prácticamente del cero. Sin embargo, un punto importante de evaluación es la morbilidad. La morbilidad tanto del procedimiento, ya sea abierto o laparoscópico, que también en estas series lo mencionan, sino también los resultados finales que pueden tener estos pacientes, en los cuales, sobre todo, que si la idea principal era la conservación del esfínter y que finalmente el paciente quede con un esfínter permanente o un esfínter no funcional, es un caso que tiene que ser evaluado. Esta escala, que es traducida al español y que es un cuestionario que prácticamente es universal y que es el que se debería aplicar a todos los pacientes con conservación de esfínter, anastomosis bajas, en los cuales se evalúa los resultados funcionales. Vemos que los resultados de conservación del esfínter no necesariamente tienen que ver con una adecuada funcionalidad. En estas series españolas vimos que los pacientes que tienen un síndrome de resección anterior baja con un puntaje alto o si es un síndrome con características mayores, tienen resultados funcionales muy malos. Hasta un 30 al 40% de los pacientes, a pesar de conservarse el esfínter, tienen un mal estatus funcional. Y alrededor de un 28 o 30% de los pacientes, la función del esfínter es adecuada. Sin embargo, estos estudios incluyen también pacientes en general con anastomosis que van por abajo de los 7 centímetros, pero no están bien caracterizados estos pacientes que tienen anastomosis realmente muy bajas o coloanales. Bueno, estos son de los resultados que habíamos mencionado. La perfecta continencia no necesariamente se va a lograr. Hay series que hasta en un 80% de los casos los resultados funcionales son malos, y entonces habría que cuestionarnos si realmente vale la pena a veces la conservación del esfínter. Es importante que en todas las evaluaciones, no solamente de supervivencia a largo plazo, cuando hacemos conservación del esfínter tengamos que evaluar también funcionalidad. En boga y como armamento terapéutico tenemos todavía cirugías ultrarradicales, no solamente el abdominoperineal, que cada vez se va haciendo menos frecuente, y la anterior baja como el tratamiento quirúrgico más utilizado, ya sea abierto o laparoscópico para la resección del residual tumoral en los pacientes con cáncer de recto. Seguimos utilizando el armamento terapéutico de la exenteración pélvica. Sin embargo, sigue siendo un procedimiento con mucha morbilidad y con una mortalidad significativa. Sin embargo, las supervivencias que se reportan a 5 años todavía llegan a ser casi del 50%, y es por eso que no debemos olvidarla como una herramienta terapéutica, sobre todo en los pacientes con enfermedad recurrente. Pero en estas series, un porcentaje significativo de pacientes también tenían el tumor primario que no respondió a tratamientos neoadyuvantes. En cirugías más radicales, como ejemplo, ponemos esta. 29 casos solamente, pero lo que queremos aquí representar es que aunque sea una cirugía ultra radical, debe conservar los mismos estándares. Sobre todo la resección R0, las resecciones compuestas en general, aunque se han descrito incluso resecciones vertebrales de L4, L5 o el sacro completo con fijaciones óseas, en general estas series son las más limitadas. En general, las resecciones compuestas incluyen las partes medias y finales del sacro, la rama isquiopúbica en pacientes con tumores colorectal, pero tiene que reunirse las mismas características, que es una resección R0 para poder conservar un buen control locorregional y una buena supervivencia. Cuando realmente existe tumor que invade el hueso, es uno de los factores pronósticos más importantes, como aquí está referido, la resección R0. El paciente que manifiesta clínicamente desde un inicio de dolor probablemente está traduciendo esa invasión ósea, y bueno, eso tiene que ver necesariamente con la supervivencia. Sin embargo, estas resecciones ultrarradicales también siguen siendo un armamento terapéutico útil en el manejo de los tumores primarios de recto que no han respondido a tratamientos con quimio-radioterapia. Las supervivencias cambian de acuerdo al estadio, pero como aquí ven, podemos tener movilidades también sumamente altas, hasta el 100% de los pacientes, o tan bajas como un 30%, pero seguimos obteniendo
unos controles o supervivencia significativamente altos para pacientes que tienen T4s verdaderos o que aparentemente son T4s verdaderos en los estudios de extensión. El punto de controversia que parece ser y que lo hemos discutido mucho también en nuestras unidades es y que se ha discutido mucho en muchos foros de cirugía colorectal. Desde el 2003 ha sido punto de discusión de cada año del Congreso de la Sociedad de Cirugía Oncológica Americana, si todavía el cirujano juega un papel en el manejo del cáncer de recto. Brevemente nada más resumo aquí el hallazgo de estas series en las cuales observar y esperar, en las cuales si bien se puede encontrar respuestas completas tan importantes como en esa serie de Applet de 78%, la más conocida obviamente es la de Bergama, que obtuvieron respuestas completas en el 26%, en donde también las fallas locales varían del 2.8% hasta el 34%, con gente que tiene menos experiencia al respecto. Y también hay controversia entre el porcentaje de rescate. Los que están en boga de esperar la recurrencia en los pacientes que tienen respuesta clínica completa después de una evaluación clínica y por estudios de imagen en donde aparentemente desapareció el tumor, dicen y abogan que el paciente que recurre todos son susceptibles de rescate o son un porcentaje alto. Pero hay series en los cuales, como aquí está referida, hasta el 50% de los casos pueden no ser rescatables. Y bueno, esta imagen característica de la evolución de la quimioterapia, también la cirugía ha tenido estos cambios. Sin embargo, a pesar de que desde hace mucho la cirugía radical se utiliza, no ha perdido su vigencia en ciertos casos. Sin embargo, los mismos cirujanos hemos evolucionado incluso a la no cirugía. La serie provocadora que refería el doctor Huitzil de Julio García Aguilar, él es cirujano y él es uno de los que está proponiendo ahorita a nivel del Memorial precisamente esta terapéutica, brindándoles más quimioterapia después de la quimio preoperatoria, mayor tiempo de espera y que son de los puntos de controversia que había que analizar. Finalmente, lo que nosotros consideramos, y como que ya lo han mencionado ponentes previos, es que no es una enfermedad única. Hay que caracterizarla bien preoperatoriamente o pretratamiento. También las características del paciente juegan un papel importante, su estado general. En las grandes series y los estudios multicéntricos en general son pacientes que mantienen un estatus menor a un ECOG 2 y nuestros pacientes a nivel nacional son pacientes que en general llegan con ECOG 1 y ECOG 2 y tampoco podemos meterlos a un estándar de tratamiento necesariamente. La experiencia del centro también juega un papel importante en la toma de decisiones para realizar tal o cual procedimiento. Lo que sí nosotros podemos considerar estándar es que la supervivencia debe ser un punto de comparación en todos los estudios para poder determinar que un tratamiento es mejor que otro. La recurrencia local, ahora también la calidad de vida debe tomarse en cuenta. Cuando hablamos de cirugía, hoy por hoy, la resección R0 debe ser el estándar. ¿Por qué menciono que la excisión mesorrectal total no? Porque como habíamos visto, hay grupos de pacientes con buena respuesta que pueden ser excindidos localmente y eso no implica una excisión mesorrectal total. O incluso pacientes que no se llevan a cirugía y por eso no implica una excisión mesorrectal total. Cuando hablamos de cirugía, obviamente la radicalidad va acompañada de mayor número de complicaciones. Y bueno, finalmente, como mencionábamos que el estándar incluye cualquiera de las 3 modalidades terapéuticas, la evaluación y el manejo de estos pacientes debe ser siempre multidisciplinario. Gracias.